Ante todo, buenas tardes, y nos ponemos también en la presencia de Dios para tener este momento de encuentro. Que el Señor y el Espíritu del Señor nos acompañen en esta reflexión, en esta jornada, que nos ilumine en este tema tan importante del discernimiento personal. Primero, justificar el porqué de este tema del discernimiento personal, cuando en realidad hoy se habla mucho más del discernimiento comunitario, del discernimiento apostólico. Pero yo creo que la base para poder hacer después, posteriormente, un discernimiento comunitario y un discernimiento apostólico, la base es el que nos hayamos habituado como personas a ese discernimiento personal. El Papa Francisco, en su sueño de una iglesia en salida, en su sueño que nos está recordando tanto de una iglesia sinodal, no deja de mencionar la importancia del discernimiento. Tuve la suerte de poder escucharle allá en mis 11 años en Roma, pero con él, bueno, son bastantes menos años, a partir de, bueno, pues los 10 años, que tuve la suerte, digo, de escucharle en muchas ocasiones, en encuentros personales o en encuentros con otros compañeros jesuitas, cuando se le preguntaba qué podríamos aportar desde nuestra espiritualidad, siempre la respuesta era inmediata: el espíritu de discernimiento, el espíritu de discernimiento. Tengo aquí apuntado pues un momento en el año 2016, en un encuentro durante una visita suya a Polonia, lo que dijo al grupo de compañeros que estaba allí con él, ¿no? Es preciso formar, se refería a los futuros sacerdotes, no en ideas generales, no en ideas abstractas, claras y distintas, sino en este fino discernimiento de espíritus, para que puedan ayudar los sacerdotes a las personas en su vida concreta. Y él, en su estilo sencillo, decía: es preciso entender realmente esto. En la vida no todo es negro sobre blanco o blanco sobre negro. No, no. En la vida prevalecen las sombras del gris. Ahora es el tiempo de enseñar a discernir en este gris, No en vano, desde este interés del Papa, pues no en vano él dedicó 14 catequesis, de estas catequesis que da los miércoles, a hablar del discernimiento. La primera fue el 31 de agosto del 2022 y la última fue todavía el 4 de enero de este año, ¿no? Y en la primera de ellas justificaba el tema subrayando que el discernimiento es un acto importante que concierne a todos, absolutamente a todos, ¿no? Porque las elecciones, el tener que tomar opciones y elecciones, son parte esencial de la vida. No hay nadie que decida por nosotros. Y por eso es importante saber discernir. Y discernir para decidir bien, ¿no? Eso sí, el discernimiento, y también lo subraya él mucho en esta primera catequesis, no pretende una certeza absoluta. Ya he discernido, ya me lo sé. No.
porque se refiere a la vida, subraya Francisco, ¿no? Y la vida no siempre es lógica. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? No somos solo razón, no somos máquinas, ¿no? Por eso yo, antes de entrar en el tema como tal, pues antes de comenzar quisiera que guardáramos unos momentos de silencio, ¿no? Para reflexionar, ¿no? Para examinar cada uno de nosotros en nuestro interior, cuando se oye hablar tanto y tanto del discernimiento, para examinar si cada uno de nosotros ha tenido alguna experiencia de discernimiento personal, alguna experiencia de discernimiento comunitario, para recordar si fue una experiencia positiva, si fue una experiencia negativa, para examinar qué sentimientos te sugiere el discernimiento de aceptación, de rechazo, de indiferencia, qué interrogantes te abre, ¿vale realmente la pena discernir? Bueno, pues antes de seguir, que reflexionemos unos minutos muy breves sobre esto, ¿no? Lo había traído con una música, pero al cambiar de ordenador, pues no sé en dónde está, ni me aparece la tal música por ningún lado. Pues en silencio, hermanos. ¿Hemos tenido alguna experiencia de discernimiento? En definitiva, un objetivo de este momento sería el familiarizarnos con el discernimiento en nuestra vida diaria, ¿no? Esas expresiones que os ponía ahí del discernimiento, tomados de la Gaudete Sultate. Se trata de escuchar si dentro de nosotros pues hay esa luz del Espíritu que nos dirige, que nos sugiere. Ahí os he puesto esta frase que uno de los primeros jesuitas, Jerónimo Nadal, es un jesuita de la primera compañía, compañero de San Ignacio, jesuita mallorquín, pues habla sobre la manera de discernimiento en Ignacio, ¿no? Y dice esto que realmente no tiene desperdicio, ¿no? Ignacio seguía al Espíritu, no se adelantaba, de ese modo era conducido con suavidad a donde no sabía. Poco a poco se le abría el camino y lo iba recorriendo. Sabiamente ignorante, puesto sencillamente su corazón en Cristo. Como digo, no tiene desperdicio este pensamiento a la hora de intentar seguir al Espíritu, sin adelantarse al Espíritu, porque muchas veces nosotros nos adelantamos. No, ya me lo ha dicho a mí el Espíritu, espera, cálmate un momento, cálmate, sin adelantarse. Era conducido a donde no sabía, El camino en el discernimiento se le iba abriendo andando. Y después esa expresión de Jerónimo Nadal, sabiamente ignorante, y eso sí, confiando en Cristo. Pues este sería, como digo,
el intento de familiarizarnos también nosotros con la experiencia de la presencia del Espíritu dentro de nosotros. Se busca saber lo que yo como persona tengo que hacer, escuchando al Espíritu. Y eso implica pues el caminar por una andadura interior desde el reconocimiento de mi fragilidad, el reconocimiento de mis vulnerabilidades, de mis afecciones desordenadas que, insistiré más adelante, estropean muchas veces el discernimiento, ir caminando desde ahí hasta una experiencia más mística, desde la conversión, algo más externo, a una experiencia más mística, que es ese conocimiento interno de Jesús, es ese identificarnos con Él para más amarle y seguirle, hasta sentir después la confirmación de que voy por el buen camino. He de seguir, he de sentir esa confirmación. A pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, experiencia de tercera semana en ejercicios, pero siento la confirmación de que por ahí tengo que ir, y eso me produce una consolación que es el momento, digamos, de la cuarta semana. Algunas nociones sobre el discernimiento. Ahí os he intentado poner pues definiciones un poco de lo que hoy hablamos sobre el discernimiento, cómo definimos. En primer lugar, discernir, ¿qué es? Discernir es tener una capacidad dentro de nosotros mismos, ¿no?, para distinguir en el interior de mi persona, guiado por unos valores, distinguir guiado por unos valores. En definitiva, es un proceso ético para un distinguir que me ha de llevar a tomar decisiones. Discernir es distinguir, es separar, es cernir, ¿no? O sea, es un concepto muy vinculado a la vida del campo, ¿no? Cuando en la vida del campo, pues el cedazo, una palabra bien de la vida del campo, con el cedazo se criba el trigo y va quedando el grano y va separando de lo que no vale, ¿no? El cedazo que criba el grano y lo separa de lo que no sirve, ¿no? Es una experiencia externa, pero que me lleva también a esa experiencia de clarificación en mi propio interior, en donde también yo he de intentar quitar lo que no vale, y eso que no vale son generalmente los ruidos que me distraen, quitar los ruidos, las distracciones, acallar algo que es muy, muy difícil, que es acallar el corazón, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque, y lo sabemos muy bien, por nuestra vida de oración, por nuestra vida espiritual, que siempre hay ruidos, hay esas distracciones, que no son distracciones de la oración, sino que son distracciones de la vida, que me impiden el estar realmente en una escucha atenta de lo que dice el Espíritu. Como dice el Eclesiástico en el capítulo 27:4, se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando reflexiona. Discernir es poner la vida en crisis. Esto lo tomé de un compañero jesuita fallecido pues no hace mucho, ahora un año, sí, Tony Catalán,
que tiene un artículo sobre esto, ¿no? Es poner tu propia persona en crisis, ¿no? Porque supone el que tienes que intentar escuchar sin miedo a que esa escucha interrumpa de una manera como espada de doble filo, interrumpa dentro de tu propia vida. El discernimiento, decimos ahí, es una actitud del espíritu, una actitud del espíritu. Es someter a prueba, y esto creo que es una bonita también definición, ¿no? Es someter a prueba nuestro decir y nuestro sentir sobre Jesús para no caer en una ensoñación y en una especie de alucinación meramente subjetiva que me impida después el poder dialogar con la comunidad creyente, porque el discernimiento personal me ha de llevar a la comunidad cristiana. El discernimiento es buscar una respuesta coherente a esta pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué? Pues porque el discernimiento tiene en su raíz, por decirlo así, tiene una vocación misionera. El discernimiento está imbuido de la mística de la acción. Se discierne para hacer algo, se discierne para una acción. Discernir es dejarse llevar por el Señor. Lo que pasa es que este dejarse llevar por el Señor, si nos lo tomamos en serio, si nos atrevemos de verdad a ello, es arriesgar dentro de mí pues una imagen serena, suave, dulzona. Es arriesgar pues a ir poniendo luz en el lenguaje, a veces un lenguaje tramposo acerca de nuestro hablar de Dios, de nuestro hablar del Hijo, de nuestro hablar del Espíritu. Es atreverse realmente a entrar en esa profundidad de lo que es la presencia de Dios dentro de mí. La razón puede ayudar indudablemente al discernimiento, pero el discernimiento es un paso más profundo. Me tengo que dejar llevar. Me tengo que dejar llevar, ¿no? La razón es asumir, el discernimiento es asumir que puedo ser capaz, y esto es teológicamente muy bonito, pero muy hondo, ¿no? Que puedo ser capaz de intuir la voluntad de Dios, que puedo ser capaz de distinguir y de elegir la voluntad de Dios. Que es de alguna manera teológicamente el afirmar que entre Dios y la criatura hay una comunicación. No son entes separados. Dios, tener fe en que Dios nos comunica su voluntad y que la podemos conocer y que la podemos distinguir de lo que no es su voluntad para nosotros. Asumiendo, como decía, el que vamos a entrar en una profundización de ese Jesús
al cual yo ahora quiero experimentar incluso en su experiencia de cruz. O sea, no tengo miedo a la hora de acercarme a esa comunicación de Dios que me regala a través de Jesús. No tengo miedo también de asumir la cruz propia del discernimiento personal, espiritual, que brota de mi deseo de seguir a Jesús, porque sigo a Jesús también puesto en cruz. Como decía, comentando el Papa Francisco algo de esto, de una manera muy sencilla, pero decía, por eso el discernimiento es agotador, es agotador, es agotador. Pero también decía, pero es indispensable y es necesario para la vida y para acercarme a Dios. El discernimiento es un desafío de todos los tiempos que se realiza no desde una burbuja ideal, sino desde nuestra propia realidad, una realidad que está cargada de incongruencias, de lastres de pecado, pero ahí es en donde yo busco el distinguir lo que Dios me está pidiendo. Con esta expresión del Salmo 125, indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, espero en ti. O del Salmo 139, Dios mío, sondéame para conocer mi corazón, ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. Y en esto subrayar algo que repetiré. Claro, entro en una tarea o en una realidad que son arenas movedizas, ¿no? Es de alguna manera situarme en un conocimiento oscuro, en un conocimiento no evidente. El discernimiento es un conocimiento intuitivo, pero no es evidente. Cuando te dicen aquello, mira, es que esto lo he visto muy claro delante de Dios, échate a temblar, contra que no es tan fácil verlo claro delante de Dios, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Sobre todo el discernimiento delante de Dios se complica cuando tú sientes que Dios te está pidiendo algo nuevo, que nos resulta de alguna manera amenazante, que altera mi marcha diaria, que puede alterar mi futuro, ¿no? Y la de otras personas vinculadas a nosotros. Atención especial cuando el discernimiento me quiere ir llevando hacia dar unos pequeños saltos en mi vida. Aquí hay una novedad que Dios me está, siento como novedad de Dios. Muy bonito, pero atención ahí, ¿no? Discernir es, también os lo pongo ahí, es elegir entre dos cosas buenas para hacerlo mejor. Esto está muy bien porque claro, si fuera a discernir entre lo bueno y lo malo, pues esto está bastante claro, ¿no? Pero no se discierne entre algo bueno y algo malo. No, discierno entre algo que es bueno. Y elijo aquello que yo intuyo como más evangélico, que yo intuyo que agrada más a Dios. Y esto supone una actitud interior, esto lo captan pues los limpios de corazón,
los captan los sencillos, ¿no? Discernir entre algo que es bueno para elegir aquello que más ayuda al bien común y al bien universal, junto con aquello que es más necesario. Elegir, discernir es estar, como decía antes, con la mirada puesta en Cristo, que me lleva hacia lo más exigente y que me lleva a una acción, porque me lleva a colaborar con Él, pero me lleva a colaborar con Él dentro de su lógica de muerte que trae la vida. Esto no lo podemos olvidar. Me lleva dentro de su lógica, una muerte que trae vida. No es esa cruz, no, es que yo abrazo, no es la cruz de la falsa ascética, sino la cruz que se desprende del compromiso con un Dios que está en el pueblo. Esa es aceptarla, no es aceptar cosas raras por ahí de cruces, ¿no? Una cruz que, por tanto, también en el discernimiento me lleva a vincularme con el dolor de los más necesitados, con el dolor de los pobres. De ahí que el discernir me introduzca de una manera muy directa, me introduzca en las corrientes históricas de hoy, tan heridas, ¿no? Tan duramente heridas. Y nos lleva a optar por la causa de los más necesitados, Ahí os resumí, lo tenéis también en la hoja, las dificultades del discernimiento. Tiene sus dificultades. En primer lugar, un cierto cansancio. Yo reconozco el primero. Uno está cansado del discernimiento. Oye, vamos a... no, hay que discernirlo. Hay un desgaste del discernimiento que es agotador, ¿no? Todos hablamos de discernimiento y a todas horas estamos hablando del discernimiento. Ya cansa un poco esto del discernimiento, ¿no? Leía por ahí un artículo, caemos en esto que se llama un poco los discernimientos líquidos, ya. Hay un desgaste del discernimiento, de esa palabra que la usamos continuamente. Sobre todo cuando no se quiere hacer mucho una cosa, se dice, no, esto hay que discernir. Cuando no se quiere hacer mucho una cosa, esto hay que discernir. Si vas, aquí hay muchas religiosas y religiosos, algunos no, pero los de la vida religiosa, si vas a un superior, a una superiora y te dice, no, oye, quería hacer esta propuesta, espere, hermana, que es que esto hay que discernirlo. Seguramente es que el otro te está preparando para decirte, mira, no, este asunto no va por buen camino. Bueno, falta de fe en el discernimiento, pues también, ¿no? Un poco, bueno, pues cada uno es como es y uno tiene la sensación de que el discernimiento lo que hace es complicar aquello que es sencillo. Es que estamos intentando complicar lo que es la vida diaria, ¿no? Y después también hay un cierto exceso a veces de ideología en todo esto, de intelectualismo. Algunas experiencias negativas del discernimiento. ¿Has tenido experiencias tú positivas de discernimiento? ¿Has tenido una experiencia grande de discernimiento? Bueno, a veces hay experiencias negativas del discernimiento, ¿no? Bueno, pues por frustraciones, porque te has creado unas grandes ilusiones en aquel discernimiento, ¿no? O porque tú mismo has visto que el discernimiento, pues a veces es una manera
de que algún determinado grupo, alguna determinada persona lleve el agua a su molino, que también se da en esto, ¿no? Entonces, pues hay experiencias negativas. O también, como os pongo ahí, pretender hacer discernimientos perfectos y llegar a una claridad absoluta, ¿no? Lo cual es, pues, es caer en una trampa, porque como decía ahí, no hay nunca confianza absoluta de decir tengo ya la verdad, ¿no? Sino que generalmente es asumir que estamos en camino y que estamos en camino de forma progresiva. Para los que somos religiosos, pues una dificultad es cuando el discernimiento queda absorbido por la obediencia. En la vida religiosa, generalmente el discernimiento queda absorbido por la obediencia, ¿no? O sea, nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Mira, obedeciendo siempre hago la voluntad de Dios. A mí que me digan lo que hay que hacer y déjate en paz de historietas. Dime lo que hay que hacer y ya está, déjate en paz aquí. Y obedeciendo, pues ya me irá bien. A mí, yo tenía un compañero que decía, mira, siempre me ha ido bien obedeciendo. Bueno, pues muy bien. Falta de determinación. Está muy unido al anterior, ¿eh? No nos atrevemos, ¿no? No nos atrevemos. A menudo nuestro corazón no está disponible para salir hacia otra tierra, metafóricamente hablando, ¿no? Leíamos hace algún domingo lo de Abraham, ¿no? Sal hacia la tierra que yo te mostraré, ¿no? Bueno, pues no estamos disponibles, ¿no? No nos atrevemos, ¿no? Cuando esa tierra, esto es tremendo, ¿eh? Cuando esa tierra que Yahvé promete a Abraham solo estaba en el corazón de Dios y en la disponible ignorancia de Abraham, solo estaba ahí. Pero esto es atreverse. Falta de determinación, no nos atrevemos. Falta de rectitud de intención. No queremos. En nuestra cultura, en esta cultura que siempre cambiante en la que vivimos y que ni es mejor ni peor y que no demonizamos, hay una tendencia a decir sí a lo que acogemos, pero sin decir no a lo que dejamos. De manera que queda siempre una puerta abierta ante cualquier eventualidad. O sea, vamos diciendo sí, pero no nos queremos atrever a decir no a lo que tenemos que dejar, ¿no? No saber cortar con lo que se deja sin concentrarse de verdad en la propuesta que Dios te hace, en la nueva propuesta que Dios te hace. Te sientes, en definitiva, pues una persona dividida entre varios quereres, dispuesta a decir sí, pero no me pidas que corte, y por eso pues digo sí, salgo de mi tierra, pero caramba, los surcos que voy haciendo son unos surcos bastante torcidos, no van rectos, son unos surcos torcidos, pues porque estamos mirando hacia atrás, vamos mirando hacia los lados. Y sí y no son unas palabras claves en el discernimiento. Sí y no son claves. Y después, finalmente, dificultades del discernimiento, pues ese exceso de confianza en uno mismo y de desconfianza en el Espíritu, en la presencia del Espíritu, ¿no? Y esto es una estrategia propia del mal espíritu, que se aprovecha de nuestra autoestima falsa, o que se aprovecha sin darnos nosotros cuenta
de nuestras heridas, del pasado, del presente, de nuestras debilidades temperamentales, de nuestras debilidades psicológicas, de eso que es concreto en mi vida, ¿no? De eso que es concreto en mi vida. Por eso el discernimiento, ese atreverse a, es una osadía. ¿Por qué? Pues porque la tomamos en medio de nuestras flaquezas. Es una osadía. Con frecuencia la rutina de la vida nos va tragando, es inevitable, es inevitable. No podemos estar todo el día abiertos a decir, a ver cuál es la novedad de Dios hoy en mi vida. Nos dejamos vencer por las inercias de la vida, por las situaciones, por los acontecimientos, y eso nos va cerrando pues otra amplitud de horizontes, ¿no? Y eso concreto nos termina atrapando y nos impide volar, nos impide ser osados, nos impide volar, ¿no? Sin mala fe nos hemos encerrado en nuestra rutina de la vida. Ya hace bastantes años, porque fue un general, ya un padre general de la compañía ya anterior, el padre Peter Hans Kolbenbach, Díaz nos dijo a los jesuitas que estaba convencido que la mayor parte de los trabajos apostólicos de los jesuitas no estaban desde hacía tiempo discernidos, que estaba plenamente convencido. Sentó muy mal aquello, ¿no? Que nos dijera, estoy convencido de que la mayor parte de nuestros trabajos no están desde hace mucho tiempo discernidos. No gustó, pero yo no creo que hablase de memoria, no creo que hablase de memoria, ¿no? Nos dan una misión, nos entregamos a ella, pasan los años, vamos haciendo las cosas bien, tenemos nuestro estilo, tenemos nuestra gente pues que nos hace coro también aquello que vamos haciendo bien, y sin mala voluntad, pues no nos planteamos ya otras cosas, ¿no? No nos planteamos otras cosas. Por eso el título ese me ha gustado leyendo un artículo ya pues muy antiguo de un compañero latinoamericano, Carlos Cabarrús, en que hablaba del discernimiento como la osadía de dejarse llevar, ¿no? Y en esa osadía ponía mucho la clave, ¿no? La clave del discernimiento. Emprender tu camino de dejarte llevar sin escudarte en tus propias fragilidades, ¿no? Ponerte en camino, pues reconociendo muchas veces que estás llamado a algo que te supera y que el camino te va llevando por algo que te supera. Porque esta es la osadía es llegar a realmente creer de verdad que a pesar de nuestras debilidades procuramos actuar a la manera de Jesús y procuramos hacer el camino de obras con el estilo de Jesús, con el estilo de misericordia de Jesús, dentro de tu propia fragilidad. Y esto sí que es una osadía. Yo cuando preparaba esto, la verdad es que me daba como un cierto escalofrío interior también, ¿no? Esto sí que es una osadía. Discernir sin miedo y con osadía, ¿no? Por eso ese aforismo, discernir, es contrario al aforismo filosófico de que cada uno da lo que tiene. En la vida espiritual uno da lo que no tiene. Uno da lo que no tiene. Y no me digáis todos, que no hemos tenido y tenemos experiencia de esto, de dar aquello que no tienes, ¿no?
de dar aquello que no tienes. ¿Cuántas veces en medio de tu propia oscuridad, de tu propia desolación, de tu propia incoherencia, pues comunicamos y transmitimos esa paz y esa tranquilidad que tú no tienes, Recuerdo que ya hace bastante tiempo, leyendo a Martín Descalzo en su obra El testamento del pájaro solitario, me impresionó una de sus poesías que titula Aunque es de noche. Y decía él: y no eran más mis palabras ni mío mi corazón, pero aquellas palabras alquiladas y mi prestado corazón caían rebotando de alma en alma e iluminaban sin que yo tuviera aquella luz que a los demás cedía. Qué oscura noche ceñía mis costados, mientras yo daba luz, salida no sé de dónde. Y esto es una experiencia que todos tenemos, sin duda, ¿no? Por eso me parece muy acertado ese aforismo: en la vida espiritual uno da lo que no tiene. Y no te ampares en tu derrotismo, no te ampares en el lamento, no te ampares en es que yo no valgo, es que no caigamos nunca en esos lamentos, en esas añoranzas, en ese vivir siempre diciendo es que los tiempos pasados, aquellos sí que eran tiempos. Lo formula bien el Papa Francisco. En el año 2017 él tuvo una charla en Nápoles, también a los seminaristas, y decía él: educar al discernimiento significa exponerse, salir del mundo de las convicciones y prejuicios propios para abrirse a entender cómo Dios nos habla hoy, en este mundo, en este tiempo, en este momento, y cómo me habla a mí ahora. Claro, ¿cuáles serían un poco los rasgos y las cualidades de las personas del discernimiento? Si estoy indicando que es abrirme a la acción de Dios en mí, el primer rasgo es el cultivar la oración y la familiaridad con Dios. Y esta oración no es cuestión de más tiempo cronológico, ¿no? El reto es saber orar con Jesús, incluido el orar con Jesús desde nuestro propio Getsemaní, incluido ese saber orar con Jesús en ese momento. A través de este proceso de oración y de discernimiento es como Dios nos va preparando para asumir lo que nos propone. Ser personas de fe adulta. Ser personas que gustan del silencio para interpretar lo que va pasando por mí. Ser personas de fe adulta. Personas cuya oración tiene un sujeto humano también. La oración ha de tener un sujeto humano. Capacidad de autoobservación profunda para conocerse a sí mismo
y conocer el libro, la historia de la propia vida. Un buen discernimiento requiere el conocimiento de uno mismo. Y esto no es nada fácil, no es nada fácil. El discernimiento de hecho involucra, decía antes, a nuestras facultades de la persona total, la memoria, el intelecto, la voluntad, los afectos. Involucra a la persona total. Conocimiento de uno mismo es fundamental para acoger la acción de Dios en nuestra vida y para ser lúcidos y estar atentos por dónde somos más frágiles. Para conocer también cuál es mi talón frágil, mi talón de Aquiles. Sin tener miedo a conocer mis flaquezas. Es que desde ahí tengo que discernir. A veces nos ponemos tan alta la voluntad de Dios que va por encima de mis capacidades morales, de mis capacidades propias, y por eso pues no salto nunca, pues porque me he puesto tan alto el listón que no. Desde luego no se trata de pactar con tu propia fragilidad, no se trata de pactar con tu propia flaqueza, ¿no? Pero sí que se trata de aceptarla, sí que se trata de compartirla. Y sólo así se pone uno en camino de curar la propia flaqueza, de curar la propia debilidad. Por eso es importante conocer aquello a lo que somos más sensibles, para reconocer aquello que es más importante dentro de mí mismo. Es fatigoso conocerse a uno mismo, ¿no? Es fatigoso. Implica esa paciente excavación interior. Y a conocerse a uno mismo nos ayudará el saber integrar e interpretar el mensaje que me hacen llegar las personas cercanas, las personas que me conocen. Dios me ofrece el conocimiento de mí mismo a través de quienes me rodean. Y por eso es tan importante el que sepamos escuchar desde la profundidad lo que otras personas me dicen. Y tened presente esto que yo creo que de verdad es hondo, ¿no? Tened presente que el conocimiento, os lo puse ahí, creo, en las hojas esas, no las tengo aquí. El conocimiento propio aumenta en la medida en que vamos profundizando en el conocimiento de Dios revelado en Jesús. Jesús es un espejo que nos ilumina y que al mismo tiempo me transforma. Así lo expresa Santa Teresa, ¿no? A mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos de conocer a Dios. Qué bonito. Jamás te llegas a conocer si no procuras conocer a Dios. En el primer libro de las Moradas, Moradas 1. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Y en el libro de las Fundaciones dice: tengo por mayor merced un día de propio y humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchos días de oración. Tengo por capacidad esto. Porque Dios trabaja para conocerme a mí mismo a través de los acontecimientos que van rodeando mi vida.
que atraviesan mi vida. Lo subrayaba el Papa en una de las catequesis, no recuerdo en cuál de ellas, pero lo subrayaba. Eso que nosotros decimos, es que esto me está pasando por casualidad. Esto me ha pasado, oye, fíjate qué casualidad, me encontré con tal persona. Fíjate qué casualidad, leí aquel libro. Fíjate qué casualidad, he hecho tal viaje. Dios trabaja a través de los eventos, de los acontecimientos no programables. Y Dios trabaja también a través de los contratiempos, ¿no? ¿Qué me dice Dios en los contratiempos, ¿no? Por eso en una de estas catequesis decía el Papa, oye, procura estar muy atento, muy atenta a las cosas inesperadas, ¿no? A las cosas inesperadas. Es que esto me vino de repente, procura estar muy atento. Esto yo no lo esperaba, ha sido una sorpresa. Ahí te está hablando Dios para tus discernimientos. Y lo complicado para cualidad de la persona del discernimiento es la libertad interior y el desapego a lo propio para asumir lo que es un bien mayor. Una libertad hipotecada por afectos desordenados está condenada a equivocarse. Libertad interior. Libertad interior. Y desapego de lo propio para asumir lo que es un bien mayor, pues el bien mayor de la comunidad, el bien mayor de una congregación, el bien mayor de mi familia, el bien mayor de la Iglesia, ese bien mayor en la perspectiva del Evangelio, ese bien mayor en la perspectiva del Evangelio. En los ejercicios ignacianos a esa libertad interior, Ignacio le llamará indiferencia, ¿no? Que no es algo frío, no es algo estático, ¿no? Es como dijo Teilhard de Chardin, es una indiferencia apasionada, es una indiferencia apasionada. Solo un corazón apasionado por Dios y por su proyecto será capaz de liberarse de sus propios egoísmos para entregarse a un futuro que es un futuro que lo vamos haciendo caminante en tu caminar diario, ¿no? Esto es muy importante. Una libertad que está hipotecada por mis afectos está condenada a equivocarse. Por eso, antes de un proceso de discernimiento, casi nada, hemos de preguntarnos si hemos recibido la gracia de haber trabajado suficientemente los afectos desordenados para que no influyan en la búsqueda de la voluntad de Dios. Porque si tienes afectos desordenados, pues te afectarán de tal manera que confundes una cosa con la otra. Desenmascarar ideales, por muy evangélicos que sean, desenmascarar ideales, desenmascarar pensamientos evangélicos que solo son aparentes, ¿no? Detectar dentro de ti, dentro de nosotros, las falsas motivaciones, superar desánimos, superar cansancios. Eso es llegar a tener libertad interior y eso es llegar a tener desapego a lo propio, ¿no? Arreglar tu interior, arregla un poco la casa primero, barre un poco tu propia casa para sentirte con libertad profunda. Porque a veces pueden ser pues afecciones o afectos que son indiferentes, que no son malos como tal, o pueden ser incluso afectos buenos, pero que no están bien integrados en la línea
y en la dinámica del espíritu que ha de seguir el buen discernimiento, ¿no? Otras veces no, otras veces son afectos claramente desordenados, ¿no? A veces el celo por la casa del Señor nos hace muy malas jugadas, ¿no? Es que tienes tanto ímpetu apostólico, pues mala cuestión, ¿no? Con frecuencia, leía también un artículo ya muy antiguo, pero sugerente, ¿no? Dice, nos parecemos a un barco al que se le fija la meta a la que quiere llegar, pero después, en la ruta, por la influencia de corrientes submarinas, se va desviando y se va torciendo, ¿no? Y se va torciendo. Por eso es importante tener en cuenta pues cuáles son a veces esas adicciones que atraviesan mi vida de una manera casi un poco clandestina y que a veces se van apropiando de mi vida sin darme cuenta. Y son afecciones que pueden provenir también pues de mi propia realidad, de mi propia historia, de mis propias circunstancias. Y que todos tenemos, hay que tenerlo en cuenta, poderosas razones tiene el corazón que la razón no conoce, Saber cuáles son nuestros deseos, los más evidentes y los ocultos. Dice San Ignacio en el Principio y Fundamento que hay que ser personas de profundos deseos. Y más adelante dirá, sabiendo, deseando y eligiendo. Y los verbos tienen su lógica. Deseando y eligiendo. No elijo lo que no he deseado. Por eso es muy importante saber cuáles son mis verdaderos deseos. Y esos deseos que no son una luz mañanera de un día bonito, sino los deseos que se van haciendo profundidad dentro de mí. Porque los deseos han de tener una duración, han de tener un comienzo, una continuidad, han de tener un fin. Han de tener una duración en el tiempo y después han de tender a concretarse los deseos. Y solamente vives de deseos, no, han de tender a concretarse los deseos. El deseo, deseando y eligiendo, ¿no? El deseo te hace fuerte, te hace valiente ante esa osadía del discernimiento. Te hace fuerte y te hace valiente. Yo deseo eso, ¿no? Como dijo alguien, más que ser bueno, es importante tener ganas de serlo. Más que ser bueno, lo importante es tener ganas de serlo. Todos tenemos o queremos ser buenos, pero tenemos ganas de serlo. Sí, hombre, cómo no, pero de verdad. ¿Y cómo lo concretas esto, no? ¿Cómo lo concretas esto? Hay veces en los milagros del Evangelio, cuando Jesús cura a una persona, sobre todo en ese milagro tan bonito del paralítico de la piscina, ¿no? Hay veces que hay preguntas de Jesús que dices, pero chico, también que le estás preguntando al pobre Señor, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Contra qué voy a querer? Pues que vea. ¿Qué quieres? Pues quedar curado, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No te rías de mí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, pues es una pregunta como que tiene su miga también, ¿no? Porque a veces nuestras cegueras o nuestras enfermedades, pues también nos van acostumbrando y dicen, mira,
Chico, ya me he acostumbrado a estar aquí tumbado en la piscina, tumbado aquí años y años, ¿no? También uno, deseas de verdad el ser una persona nueva, lo deseas de verdad, tienes ganas de verdad de esto. Hay gente que quiere y no quiere, ¿no? Quiere y no quiere, pero tú lo deseas de verdad. Eso que decía antes, hay gente que dice sí, pero nunca dice no. Sí, yo quiero curarme, pero al mismo tiempo quiero seguir descansando aquí tirado junto a la piscina. Mira, no, el curarte te va a suponer, hijo mío, ponerte en movimiento, ¿no? Y esto de los deseos, yo insisto porque, insisto desde el análisis o desde la reflexión hacia mí mismo, ¿no? Muchas veces, y mucha gente, muchas personas sufren y sufrimos porque no sabemos qué queremos hacer con nuestra propia vida. Porque nunca llegamos a descubrir cuáles son nuestros deseos más profundos, ¿no? Porque nunca me quiero plantear de manera radical qué quiero de mi vida, ¿no? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Cuántas veces, no? Uno a sí mismo se responde, pues no lo sé. ¿Y cuánta gente cuando atornillas un poco te dice, no lo sé? ¿Conozco de verdad mis deseos profundos? Y algo que también me parece es fundamental para el discernimiento es ser personas sensibles a los signos de los tiempos y bien informadas, con capacidad para mirar la realidad desde Dios. Esto también es fundamental, o sea, no nos basta, no nos vale el desierto. No, es que yo me retiro hablando con mi Dios ahí. No te vale el desierto. Tienes que ser profundamente humano. Tienes que bajar a la calle. Tienes que ver a la gente. Yo en mis tiempos estudié la literatura y siempre me impresionó aquella Juan Ramón Jiménez, en una poesía que tiene a la inmensa minoría, ¿no? Pues yo me voy al poeta que se encierra en su torre de marfil y allí descubre a la inmensa minoría, frente a un Blas de Otero que tiene una poesía que titula A la inmensa mayoría, cuando dice, cuando yo bajando a las calles de Bilbao y recorriendo las aceras me iba encontrando con la gente. Tengo que estar bien informado de lo que está pasando, pero eso sí, para mirar la realidad desde Dios. Y ese mirar desde Dios me lleva, por una parte, a no idealizar la realidad, no maquillar la realidad, es que la pongo yo bonita, pero también me lleva a no demonizar la realidad, dejando reconocer la creatividad de Dios y la bondad humana, allí en donde en muchas ocasiones hemos decretado que de esa realidad dura hemos decretado aquello de Nazaret. Es que de Nazaret no puede salir nada bueno. Contra de esa realidad dura también puede salir algo bueno. Para terminar esta primera parte, yo ponía este verso ahí de San Juan de la Cruz, este escrito de San Juan de la Cruz, sobre lo de la libertad interior, ¿no? El estar libre de desapegos, ¿no? Qué bonito es esto en su vida al Monte Carmelo. Porque eso me da que un ave esté asida
a un hilo delgado que a uno grueso, porque aunque sea delgado, tan asidas estará a él como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no le quiebra, no volará. O sea, usted puede podemos tener unos afectos desordenados, muy burdos, que me atan. Es que no puedo salir de aquí. O una sutileza muy bonita. Mira, da igual, el caso es que no vuelas. El caso es que no vuelas, porque estás atado. Ahora, también dice San Juan de la Cruz, hombre, puestos a quebrar, es más fácil quebrar ese hilo delgado que quebrar un hilo grueso, una cuerda que me está atando. Nos permitimos 5 minutos de relax antes de que continúe con la charla, porque me dijeron que eran 2 horas, pero 2 horas sentados y hablando es un poco pesado. Y como hubo estos fallos técnicos y yo traía aquí una musiquilla para entreteneros, yo no soy capaz de encontrar la musiquilla, pues entonces paramos unos minutos, os distendéis, habláis, levantáis y continúo después.